Buenos días, bienvenidos al webinar Microscopía Digital 3D aplicada al diseño de tratamientos térmicos, que en este caso estará impartido por la doctora Adriana del Carmen Gallegos Melgar y un servidor, Jan Mayen. Y bueno, les comento qué es lo que vamos a revisar en este pequeño webinar. Pues primero vamos a tener una introducción respecto a la clasificación de los aceros convencionales. Cabe mencionar que únicamente vamos eh, a tratar con aceros comunes que se dan sus propiedades con respecto a la variación del porcentaje de carbono. No vamos a meternos ahorita con aceros especiales y vamos a utilizar el diagrama de fases precisamente para poder clasificar estos aceros. Posteriormente vamos a hacer una revisión de los tratamientos térmicos convencionales como el recocido, normalizado y esferoidizado. Después tocaremos el tema de los tratamientos térmicos isotérmicos, que nos permiten obtener una microestructura más homogénea en toda la parte que se está tratando térmicamente y por ende, pues nos permite tener un mejor control de las propiedades mecánicas que con respecto a un tratamiento térmico convencional de recocido normalizado y esferovizado, y asimismo podemos obtener mayor resistencia mecánica con un tratamiento isotérmico que con un tratamiento convencional. Por último, vamos a ver lo que es el tratamiento térmico de temple y revenido, que aunque no está considerado dentro de los tratamientos térmicos convencionales, pues también es un tratamiento térmico muy sencillo, de muy bajo costo, eh, y nos permite obtener también una alta resistencia mecánica, como en el caso de los tratamientos térmicos isotérmicos. Sin embargo, pues la microestructura obtenida pues es un poco heterogénea, igual que en los tratamientos térmicos convencionales. Entonces, en este caso podemos decir que el tratamiento térmico isotérmico es como el tratamiento que produce, si lo hablamos en cuestiones industriales, pues es el tratamiento que produce mejor calidad, ¿no? En una parte tratada térmicamente. Dentro de cada uno de esos temas, vamos a ver actividades de diseño. Vamos a ver primero una actividad de diseño de tratamientos térmicos convencionales, después vamos a ver un problema de diseño de tratamientos térmicos isotérmicos y por último vamos a ver un ejercicio de diseño de tratamiento térmico de temple y revenido. Después vamos a tener dos actividades finales. La primera es diseñar un proceso de fabricación que incluye tratamientos térmicos y por último un caso de estudio de tratamientos térmicos utilizando técnicas 3D para obtener, por ejemplo, lo que es topografía y en algunos casos, si se requiere rugosidad, esto lo podemos trasladar en control de calidad, por ejemplo, al acabado superficial. Bien, ahora me gustaría empezar con la actividad final, donde si ustedes ven este ejercicio práctico, pues tal vez algunos de ustedes tienen mucha experiencia y conocimientos en tratamientos térmicos. Por lo tanto, tal vez lo puedan resolver, ¿no? Sin necesidad de tomar este webinar. Pero habrá algunas otras personas que no tienen tanta experiencia en tratamientos térmicos ni conocimientos y por lo tanto se les puede dificultar un poco resolver este ejercicio. Entonces, la idea de este webinar y la idea de presentar primero esta actividad final es que ustedes puedan leer el ejercicio, ver de qué se trata, qué es lo que les piden hacer y que una vez terminado el webinar, ustedes digan, ah, bueno, al principio no tenía ni idea de cómo resolver este ejercicio práctico, ¿no? Pero ya una vez terminado el webinar, mmm, si bien no lo puedo resolver 100%, pero al menos ya tengo una idea de cuál es el camino que puedo seguir. Entonces vamos a revisar rápidamente qué es lo que nos requiere este ejercicio, ¿no? Bueno, dice, se requieren fabricar 30.000 flechas de acero IC 10-110 y 42.000 flechas de acero IC 10-50 de media pulgada de diámetro. Sin embargo, se tiene material existente en almacén tratado térmicamente de 3/4 de pulgada en diámetro. Después de realizar unos ensayos de dureza en el material existente, se ha determinado que tanto las barras de IC 10-50 y 10-110 tienen una dureza promedio de 62 HRC. Ahora bien, lo que nos piden realizar con esas barras que ya tenemos en almacén, pues es quitarles, o digamos, sí, bueno, de alguna manera
por decirlo así, es quitarles el tratamiento térmico que tienen. ¿Por qué? Porque requerimos producir en ellas otras propiedades mecánicas diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, las flechas de IC 1050 deben tener una resistencia a la tensión mínima de 200 KSI y un porcentaje de elongación entre 10% y 20%. Y las flechas de IC 10110 deben tener una dureza mínima de 57 HRC. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos piden o qué es lo que tenemos que hacer? Es diseñar el proceso de tratamiento térmico y por lo tanto también maquinado de esas barras para producir las flechas requeridas. Eh, ¿Por qué maquinado? Bueno, porque tenemos que reducir el diámetro, ¿no? Porque tenemos un diámetro mayor en almacén y requerimos un diámetro menor. Ahora bien, como les comentaba, nosotros vamos a basar la clasificación de aceros que vamos a tratar en este webinar. Repito, solo aceros al carbono, o sea, convencionales, no aceros especiales. Vamos a utilizar el diagrama de fases de hierro, carburo de hierro, precisamente para lograr esa clasificación. Entonces, en este diagrama tenemos un punto muy importante que se llama punto tectoide. En este punto nos marca una transformación de fase, de una fase sólida y mediante el enfriamiento a dos fases sólidas, y todos los aceros que se encuentren o sea, del lado izquierdo de este punto, que tienen un porcentaje menor a 0.77% de carbono, los vamos a clasificar como aceros hipautectoides. Y todos los aceros que tengan un porcentaje mayor a 0.77%, los vamos a clasificar como hipereutectoides. Bien, entonces, aunque en nuestro webinar solo va a ser de interés el punto eutectoide, como les había comentado, sí vale la pena mencionar el resto de las reacciones que podemos encontrar en un diagrama de fases y que nos van a permitir precisamente identificar y diseñar tratamientos térmicos u otros procesos, ¿no? Podemos encontrar primero una reacción que conocemos como eutóctica, que mediante el enfriamiento pasamos de una fase líquida a dos fases sólidas. La reacción eutóctoide que ya les comenté y que es la que nos va a regir ahorita para clasificar los aceros en hipautoictoides o hiperautoictoides, que pasamos de una fase sólida a dos fases sólidas, una reacción peritéctica, que pasamos de una fase líquida y una fase sólida a una fase sólida, y la reacción peritectoide, que pasamos de dos fases sólidas a una fase sólida. Ahora bien, ¿qué es lo que nos va a permitir en el caso de los tratamientos térmicos este diagrama de fases? Bueno, el diagrama de fases de hierro, carburo de hierro, nos va a dar las bases para comprender el tratamiento térmico que tenemos que aplicar y las propiedades que podemos obtener en los aceros. Entonces aquí vemos el diagrama nuevamente de hierro, carburo de hierro, donde vemos nuevamente en esta región los aceros hipautectoides, en este lado los aceros hipereutectoides, y por último vemos las fundiciones. Eh, Ahora, si este diagrama de fases nosotros tomamos nada más esta zona de interés con respecto a los aceros que vamos a estudiar en este webinar, entonces podríamos todavía acortar un poquito más nuestro diagrama de fases y dejarlo solamente en esta sección. En el eje X, que es el horizontal, podemos ver nosotros eh, el porcentaje de carbono, y en el eje Y, que es el vertical, podemos ver nosotros la temperatura en grados centígrados. Entonces, si se dan cuenta, aquí podemos identificar tres cuestiones importantes. Una línea crítica denominada como A1, que es aproximadamente a los 727 grados centígrados, donde ocurren unas transformaciones de fase. Ahora, esto es importante porque si se dan cuenta, esa temperatura se mantiene constante y por lo tanto no varía con respecto al porcentaje de carbono. Entonces, tanto para un acero hipoutectoide como hipereutectoide, pues nuestra temperatura crítica A1 siempre va a ser 727 grados centígrados. Sin embargo, para las temperaturas críticas de A3 y ACM, en el caso de los hipereutectoides, pues no va a suceder, no va a ser así. ¿A qué me refiero con esto? Que, eh, por ejemplo, si trabajáramos con un acero que tiene un 0.6% de carbono,
estaríamos hablando de un acero IC1060, que estaría más o menos en esta región. Entonces, si se dan cuenta, una temperatura de transformación de fase es más o menos a los 750 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que lo común que se hace siempre es austenitizar el acero. Ese proceso quiere decir que tenemos que elevar la temperatura por arriba de esta línea crítica A3 y vamos a obtener, manteniendo en un determinado tiempo, que obtengamos nada más austenita, como microestructura. Posteriormente realizamos un enfriamiento que puede variar la velocidad y nos va a dar diferentes tipos de microestructuras. Pero si yo sé que para un acero ICE 1060 la temperatura de austenitización es aproximadamente de 750 y obviamente lo voy a elevar por arriba de los 750 para asegurarme que voy a obtener la fase austenita, pues no sería lo mismo si yo me fuera con la idea de que para un acero 1020 también lo voy a poder austenitizar a 750. Si se dan cuenta, para un acero 1020, que tiene un 0.20% de carbono, pues no, a 750 no voy a llegar a la temperatura de austenitización. Tendría que ser muy cercana a los 850 grados centígrados. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante conocer estas temperaturas críticas para nosotros poder determinar la temperatura de austenitización con respecto al porcentaje de carbono. Y muchas veces se puede llegar a cometer el error de asumir que porque el 1060 lo puedo austenitizar a 780 grados centígrados, pues de igual forma puedo austenitizar cualquier acero, tanto hipoeutectoide como hipereutectoide. Y sin embargo, eso no es correcto. Ahora bien, vamos a iniciar con los primeros tratamientos térmicos, que son los convencionales. Y bueno, tenemos cuatro tratamientos térmicos simples, que son el recocido, el normalizado y el esferoidizado. Son de uso común para los aceros y podríamos decir que dentro de los tratamientos térmicos, son los más económicos y los que requieren pues menor infraestructura. Estos tratamientos térmicos tienen la función de eliminar el deformado en frío, controlar el endurecimiento por dispersión o bien mejorar la maquinabilidad. Ahora, en esta imagen del lado izquierdo tenemos un diagrama donde podemos identificar nuevamente las temperaturas críticas A1 y A3 para un acero hipoutectoide. Aquí podemos ver el recocido, el normalizado y el recocido intermedio. Eh, si se dan cuenta, vamos a empezar con el recocido. En el recocido nos dice que debemos austenitizar el acero por arriba de la temperatura A3 y obviamente esa temperatura A3 va a estar en función del porcentaje de carbono que tenemos en el acero. Y la recomendación que nos dan aquí en esta gráfica es que la temperatura a la que austeniticemos nosotros el acero debe estar al menos grados centígrados por arriba de la temperatura A3 para garantizar el austenitizado. Y después de sostener el material dentro de una mufla, dentro de un horno, por un tiempo determinado, comenzamos a hacer un enfriamiento. En este caso, lo más común es apagar la mufla o apagar el horno y dejar que la pieza se enfríe junto con el horno. Entonces, tenemos una velocidad de enfriamiento muy, muy lenta. Y esto nos va a dar como resultado una microestructura donde predomina la perlita gruesa. Después, en el caso del normalizado, pues de igual manera tenemos que elevar por arriba de la temperatura a 3. Aquí la recomendación que nos hacen en esta gráfica es que lo elevemos 55 grados centígrados por arriba de esta temperatura. Y después de mantener la pieza en el horno o en la mufla por un tiempo determinado, comencemos el enfriamiento. En este caso, sacamos la pieza del horno o de la mufla y la dejamos enfriar al aire a temperatura ambiente. Entonces, en este caso, el enfriamiento pues va a ser mucho más rápido. De esta manera, nosotros vamos a tener una microestructura donde va a predominar la perlita fina. Obviamente, la resistencia mecánica en la perlita fina es mucho mayor en este acero que cuando tenemos una perlita gruesa. Ahora, ¿de qué depende de esto? Pues si
ya queremos obtener, por ejemplo, las propiedades mecánicas finales con normalizado, o requerimos hacer a lo mejor tal vez un proceso de maquinado previo, ¿no? Tanto para el recocido como el recocido intermedio. En el recocido intermedio nos dice que debemos eh, estar por una temperatura debajo de A1, entre 80 y 170 grados centígrados debajo de A1. Esto nos va a permitir hacer un proceso de recristalización, de tal manera que podemos eliminar el trabajo en frío, ¿no? O sea, cuando nosotros laminamos, por ejemplo, un acero, pues los granos se deforman de manera alargada y se orientan en la dirección del laminado. Entonces, la recristalización permite que esos granos eh, haya un proceso de recristalización y nuevamente obtengamos la microestructura original que teníamos previamente al laminado. En el caso de la derecha, tenemos una imagen que es para los aceros hipereutectoides. En este caso tenemos lo que es el normalizado, el recocido y el esferoidizado. En el recocido, aquí nos indica que debe ser por una temperatura arriba de A1 a unos 30 grados centígrados, por encima de esa temperatura. El enfriamiento, pues igual que en el caso anterior. Y en el caso del normalizado, nos dice que debemos austenitizar y por una temperatura arriba de 55 grados con respecto a ACM. Y por último, el esferoidizado nos dice que tiene que ser por una temperatura por debajo de A1, eh, unos 30 grados por debajo de A1. Muy bien, ahora nada más para recapitular, veremos brevemente eh, lo que acabamos de ver en los diagramas, pero digamos de manera escrita, lo que es el recocido intermedio o eliminación del deformado en frío. Y bueno, se utiliza principalmente para eliminar el efecto del deformado en frío, como les había comentado, generalmente en aceros con menos del 0.25% de carbono, es como recocido intermedio. El recocido intermedio se efectúa, bueno, ya mencionamos las temperaturas. Ahora, el recocido y normalizado, eh, seguido por un endurecimiento por dispersión, como había comentado. El acero inicialmente se calienta para producir austenita, solo llegamos a una temperatura de austenitización y obtenemos toda la microestructura se transforma en austenita y después aplicamos un enfriamiento. Si es lento, como había comentado, vamos a producir perlita gruesa y si es un enfriamiento más rápido, vamos a obtener, como les comentaba, una perlita fina y pues vamos a obtener diferentes propiedades mecánicas. Ahora bien, este diagrama que ven aquí del lado izquierdo, pues lo pueden encontrar ustedes en handbooks de tratamientos térmicos, algunos libros también de tratamientos térmicos, específicamente de aceros, eh, seguramente en algunas fichas técnicas, cuando ustedes compran acero con algún proveedor, es muy probable que algunos cuenten con estas grafiquitas en sus fichas técnicas, precisamente para que ustedes puedan diseñar tratamientos térmicos. Sí hay que comentar que muchos no lo traen, y algunos sí, no es siempre el caso. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice esto? En el eje X tenemos nosotros el porcentaje de carbono. En el eje Y, del lado izquierdo, tenemos lo que es el esfuerzo de excedencia y la resistencia mecánica a la tensión en KSI. Y del lado derecho, en el eje Y, tenemos el porcentaje de elongación o energía de impacto. Eh, Nosotros podemos ver en esta imagen que con respecto al porcentaje de carbono, podemos nosotros, podemos nosotros eh, modificar las propiedades mecánicas. Por ejemplo, vemos que con el normalizado vamos a tener cierta resistencia a la tensión, vamos a tener cierto impacto, cierta resistencia al impacto, vamos a tener también cierta resistencia a la cedencia y cierto porcentaje de elongación. Entonces, esto va a depender del porcentaje de carbono. Entonces, ¿qué podemos nosotros controlar con los tratamientos térmicos convencionales como el normalizado y el recocido? La resistencia mecánica, la resistencia al impacto, el límite de cedencia y el porcentaje de deformación. Ahora, no necesariamente solo vamos a poder controlar estas propiedades.
También podemos controlar algunas otras como la conductividad térmica o conductividad eléctrica. Nada más que en este webinar nos vamos a centrar únicamente en estas propiedades mecánicas. Ahora bien, si pueden notar así, nada más como para resumir, pues todo esto está en función del porcentaje de carbono. Bien, ahora vamos a hacer la primera actividad, que es un ejercicio de diseño de tratamientos térmicos, donde nos piden recomendar bueno, diseñar un tratamiento térmico, pero el ejercicio nos dice recomendar temperaturas para el recocido intermedio, el recocido, el normalizado y el esferoidizado de los aceros IC 1020, 1077 y 10120. Ahora bien, del lado izquierdo tenemos nosotros el diagrama de hierro carburo de hierro, que habíamos ya recortado nada más para trabajar en los aceros hipoautectoides e hipereutectoides. Y del lado derecho tenemos, bueno, en la parte central tenemos la gráfica para los aceros hipoautectoides y del lado derecho la gráfica de tratamientos térmicos convencionales para aceros hipereutectoides. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es identificar, pues, qué acero es el que estamos trabajando. Es un 10-20 primero, por lo tanto tiene un 0.20% de carbono. Lo identificamos aquí en nuestro diagrama de fases. Podemos trazar una línea recta paralela al eje Y. Afortunadamente coincide con esta línea blanca y pues la temperatura crítica A1, esa es constante para todos los aceros, 727 grados centígrados, y nuestra temperatura A3 es aproximadamente de 830 grados centígrados. Entonces, aquí lo que vamos a hacer en el caso, primero vamos a diseñar un recocido. Pues, ¿qué nos dice esta gráfica? Tenemos que tomar la gráfica central porque como tiene un porcentaje de carbono menor al 0.77, pues entonces estamos tratando con un acero hipoautectoide. En este caso, el recocido, pues nos dice que hay que elevar la temperatura por arriba de la temperatura crítica A3, aproximadamente unos 30 grados. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, pues es meter nuestra pieza al horno o a la mufla, elevar la temperatura por arriba de la línea A3, unos 30 grados al menos. Entonces, estamos hablando aquí que son más o menos 830. Entonces, tenemos 830 más 30 grados, tenemos 860 grados. Eso quiere decir que nosotros tenemos que elevar la temperatura a 860 grados al menos, mantener por un determinado tiempo. El tiempo depende de la geometría, del espesor, el volumen de la pieza. Entonces, que tuvimos un tiempo de mantenimiento más o menos por unos 860 grados. Lo que hacemos es apagar el horno o la mufla y dejamos que se enfríe junto con el horno. Entonces, al final, la pieza va a tener una microestructura, digamos, donde predomina la perlita gruesa y va a tener ciertas propiedades mecánicas. Ahora vamos a ver cuál sería el caso para hacer un normalizado en este acero. Nuevamente, sería elevar 55 grados por arriba de la temperatura 3, que en este caso determinamos que era 830 grados centígrados aproximadamente. Por lo tanto, tendríamos que elevar la temperatura más o menos 885 grados centígrados y mantener, ¿no? Por un tiempo determinado, dependiendo nuevamente de la geometría y del espesor o del volumen. Y una vez que aseguramos que tenemos toda la microestructura uniforme austenita nada más, comenzamos el enfriamiento. O sea, sacamos la pieza de la mufla y la dejamos enfriar al aire, a temperatura ambiente. Tener al final una microestructura donde predomina la perlita fina. Ok, eh, sería algo muy similar con el proceso de recocido intermedio. Y para el caso de los aceros 1077 y 10120, pues identificamos que por el porcentaje de carbono estamos tratando con un acero, bueno, con dos aceros hipereutectoides. Entonces vamos a hacer ahorita un ejemplo con el 1077, que tiene un porcentaje de 0.77 de carbono, que está muy cercano al punto eutectoide. Entonces,
lo que vamos a ver es hacer los tratamientos, dos tratamientos térmicos convencionales, ¿no? En este acero. Entonces, primero hay que identificar para el normalizado que tenemos que trabajar por arriba de la temperatura ACM. Si se dan cuenta, por estar en este punto, pues prácticamente la temperatura A1 y ACM son la misma. Entonces, habría que elevar la temperatura para el normalizado 727 grados centígrados más 55 y nos va a dar aproximadamente 782 grados centígrados. Entonces, nosotros tendríamos que austenitizar, bueno, meter nuestra pieza al horno o a la mufla, subir la temperatura a 782 grados centígrados aproximadamente, donde vamos a austenitizar nuestro acero. Y después de mantener el tiempo determinado en función de la geometría, el espesor o el volumen, vamos a proceder al enfriamiento. Este enfriamiento va a ser sacar nuevamente la pieza del horno en la mufla y vamos a obtener una microestructura más fina que en el caso de un recocido, ¿no? Y en el caso del recocido, pues va a ser elevar la temperatura por arriba de la temperatura 1, que en este caso viene siendo 727 más 30, y va a ser aproximadamente 757. Y una vez que se haya mantenido cierto determinado tiempo, pues vamos a proceder a apagar la mufla y que la pieza se enfríe junto con la mufla. De esta manera, pues ya acabamos nosotros de diseñar algunos tratamientos térmicos convencionales, tanto en un acero hipoeutectoide como en un acero hipereutectoide. Bien, aquí nada más para concluir, pues como habíamos comentado, ¿no? En el caso del 10-20, la temperatura crítica A1 es 727, la temperatura crítica A3 es 830. Bueno, esto puede variar dependiendo de la apreciación que uno tiene en el diagrama de fases, ¿no? Obviamente la idea cuando uno diseña un tratamiento térmico, pues no trabajamos con estos diagramas didácticos, ¿no? Sino tenemos que trabajar con diagramas en la computadora, donde podemos tener una escala que esté graduada o sea, no como en este caso que era un intervalo, no sé, de 20, de 50 grados, sino más bien una escala graduada grado por grado, ¿no? De tal manera que tengamos mayor precisión al hacer el diseño de tratamientos térmicos. Estos que hicimos ahorita fue como que apreciación de lo que el observador puede ver a qué temperatura es en los diagramas, ¿no? Entonces, el recocido intermedio se hace a una temperatura de 720 menos la recomendada, que puede ser unos 80 grados por debajo de esta temperatura o hasta 170 por debajo de esta temperatura. En el caso del recocido, puede ser de 830 más 30 y nos da una temperatura de 860 y en el caso del normalizado una temperatura de 885. El esferoidizado no se realiza porque estamos hablando de un acero hipoautectoide. En el caso del 1077, pues es una serie de y la temperatura A1 y A3 pues son muy similares, por lo tanto nada más se considera la A1. El cocido intermedio no se hace porque es una serie hipereutectoide y el cocido tiene una temperatura de 757 grados centígrados, el normalizado 782 y el esferoidizado 697. Y por último, para el caso del acero 10-120, su temperatura crítica A1 va a ser de 727 grados centígrados, la ACM va a ser de 895 grados centígrados, el recocido intermedio no se hace, eh, su temperatura de recocido va a ser de 757, de normalizado de 950 y por último de esferoidizado de 697. Entonces, hasta este punto, pues ya hemos nosotros aprendido a diseñar tratamientos térmicos convencionales de recocido, normalizado y esferoidizado y recocido intermedio en aceros hipoautectoides e hipereutectoides. Y esto con respecto al porcentaje de carbono y a las temperaturas críticas. Muy bien, ahora pasamos al segundo tema, que son los tratamientos térmicos isotérmicos. En este caso, los tratamientos térmicos isotérmicos, los más comunes, los pueden ver en este diagrama de la esquina inferior derecha, donde tenemos un recocido intermedio, donde vamos a tener una microestructura donde la perlita y un tratamiento térmico en inglés se conoce como Austen pairing,
y en español lo conocemos nosotros como vainita prevenida. En este caso, obtenemos una estructura donde predomina la vainita. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos tratamientos térmicos isotérmicos con respecto a los convencionales? Bueno, eh, si nosotros podemos recordar la manera que hacíamos físicamente los tratamientos térmicos convencionales, donde nosotros metemos una pieza de una geometría específica y un volumen específico en la mufla y hacemos la austenitización y después hacemos el enfriamiento. Si ustedes pueden notar, al hacer el enfriamiento tanto dentro de la mufla como sacando la pieza, en el caso del normalizado, y dejando que ésta se enfríe al aire a temperatura ambiente, si se dan cuenta, vamos a tener velocidades de enfriamiento muy diferentes, desde la coraza o el exterior de la pieza hasta el núcleo de la pieza. Obviamente la velocidad más rápida de enfriamiento va a ser en la superficie y la velocidad más lenta de enfriamiento va a ser en el núcleo de la pieza. Por lo tanto, nuestra microestructura va a variar desde la coraza hasta el núcleo. Entonces vamos a tener una mezcla de vainita, perlita, martencita, ferrita. O sea, va a haber una mezcla muy compleja de microestructuras en todo el volumen de la pieza. Entonces, pues vamos a tener propiedades mecánicas también muy diferentes desde la superficie hasta el interior de la pieza. Entonces, de esta manera, pues sí obtenemos las propiedades que buscamos, a lo mejor superficiales o en el núcleo o en la mayor parte del interior de la pieza, pero sin embargo no tenemos un control adecuado de la microestructura. Y el no tener un control adecuado de la microestructura, pues conlleva otras complicaciones, como no saber eh, o no poder predecir adecuadamente cómo se va a comportar este componente, por ejemplo, cuando esté sometido a fatiga o cuando esté sometido a cargas estáticas o, por ejemplo, cuando esté sometido a fatiga en combinación con temperatura, en combinación con ambientes oxidantes o ambientes corrosivos, etcétera. O sea, va a ser mucho más difícil predecir su comportamiento. Entonces, a nivel industrial, podríamos decir que los tratamientos térmicos convencionales, pues nos producen partes tratadas térmicamente con una menor calidad que en el caso de un tratamiento térmico isotérmico. ¿Por qué? Porque en el tratamiento térmico isotérmico, lo que sucede es que primero, al igual que en los convencionales, realizamos un proceso de austenitización. O sea, elevamos nuestro material por arriba de la temperatura crítica A3 o ACM, dependiendo si es un hipoeutectoide o hipereutectoide. Mantenemos un determinado tiempo y después enfriamos. Pero no enfriamos hasta temperatura ambiente o hasta eh, sí, bueno, no enfriamos hasta temperatura ambiente, por decirlo así, sino más bien enfriamos súbitamente, por ejemplo, en agua o en aceite o en aire forzado, pero hasta cierta temperatura. En este caso podríamos decir que a lo mejor aquí estamos enfriando a 600 grados centígrados, o sea, de unos 850 y enfriamos súbitamente como a 600 grados centígrados. Y después de enfriar a 600 grados centígrados, mantenemos la temperatura constante. Entonces, en toda esta zona, nosotros tenemos austenita. Y posteriormente, conforme mantenemos a 600 grados y va transcurriendo el tiempo, en este caso, en el eje aquí podemos ver el tiempo de mantenimiento. Entonces llega un punto donde alcanzamos esta línea en este diagrama isotérmico. En este punto, la austenita comienza a transformarse y empieza a transformarse en perlita. Cuando llegamos a la mitad de esta curva, nosotros podemos decir más o menos con certeza que el 50% de la ferlita, de la austenita, se ha transformado en perlita y todavía resta un 50% de austenita en transformarse en perlita. Si nosotros seguimos manteniendo el tiempo hasta este punto, a este punto nos quiere decir que toda la austenita se ha transformado en perlita. Entonces, pasando este tiempo, aquí ya podríamos enfriar. Ya no importa si es un enfriamiento acelerado o si es un enfriamiento lento dentro de la mufla, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay nada que se pueda transformar. Toda la austenita ya se ha transformado en perlita.
y por lo tanto ya no va a haber alguna transformación por algún enfriamiento, por la velocidad de enfriamiento. Lo que sí es importante, pues, es de todas maneras no enfriar tan súbitamente, pues, para evitar otros problemas, ¿no? Como a lo mejor, tensiones internas, em, que se pueda generar algunos defectos como microgrietas, etcétera, ¿no? Entonces, es mejor un enfriamiento lento. Ahora bien, no y en el caso, este sería un recocido isotérmico, y en el caso de un Austenpering o vainita revenida, pues es similar, solamente que la temperatura de mantenimiento una vez del enfriamiento súbito desde el punto de austenitización, pues no va a ser a 600, sino va a ser más bajo, a lo mejor a 400, donde sabemos que este diagrama de fases, digo, este diagrama isotérmico, nos indica que si mantenemos a esta temperatura, el austenita se va a transformar en vainita y no en perlita, sino en vainita. Ahora, hay que recordar que aunque por cuestiones prácticas nosotros estamos aquí diciendo que toda la austenita se transforma en perlita o toda la austenita se transforma en vainita por cuestiones prácticas, en la realidad sabemos que por los procesos termodinámicos y cuestiones de equilibrio, no vamos a tener 100% perlita o 100% vainita. Siempre se van a presentar, por ejemplo, algunas otras microestructuras y siempre, siempre vamos a encontrar hierro alfa o ferrita. Bien, ahora recapitulando, ¿cómo realizamos paso a paso un tratamiento térmico isotérmico? Primero, es un proceso de austenitizado, o sea, elevar por arriba de la temperatura A3 o ACM, mantener y enfriar súbitamente. Después, el paso 3 sería mantener a una temperatura constante, dependiendo la microestructura que nosotros busquemos. ¿Y, y de qué va a depender qué microestructura queremos? Pues va a depender de las propiedades mecánicas que nosotros requerimos para una aplicación específica. El paso 4, pues sería un enfriamiento, que ya no tiene mucha importancia si es lento o es rápido, ¿no? Porque ya hemos completado todas las transformaciones requeridas. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos muy, muy rápidos. Ustedes, de igual manera que les comenté en los gráficos con respecto a las propiedades mecánicas, porcentaje de carbono y temperaturas, eh, para el caso de los tratamientos térmicos convencionales y que los podían encontrar en handbooks. Bueno, en este caso, para los tratamientos térmicos isotérmicos, también vamos a encontrar estos diagramas en handbooks de tratamientos térmicos, libros de tratamientos térmicos, etcétera. Y aquí, pues ya no trabajamos tanto con el porcentaje de carbono, sino ya son específicos para un porcentaje de carbono. Por ejemplo, este es para un IC 1050, o sea, un porcentaje de carbono de 0.50. Este es para un porcentaje de carbono de 1.10%. Entonces, cada aleación, pues ya va a tener su diagrama específico. Lo que no estoy seguro es si podemos encontrar estos diagramas, suponiendo que se me ocurre para un IC 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060 y así de 10 en 10, por ejemplo. O solamente están desarrollados y se encuentran fácilmente en la literatura para las aleaciones más comerciales. En este caso, pues es un 1050 que sí sé que es comercial y un 10110 que también sé que es muy comercial. Entonces, vamos a ver aquí los ejemplos. La diferencia de este diagrama con el que acabamos de ver en la diapositiva anterior es que aquí en el eje Y del lado derecho, pues ya cuenta con la escala de dureza. Entonces, es lo que yo les comentaba, o sea, qué microestructura vamos o queremos obtener, pues va a depender de qué propiedades mecánicas estamos buscando. Aquí en este caso, podemos ver que está en una escala de dureza, Rockwell C, pero igual podríamos tenerla en una escala, por ejemplo, de KSI, ¿no? O megapascales, etcétera, no sé. Y esta dureza se puede relacionar con la resistencia mecánica o la resistencia a la tracción. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo así muy rápido de, de un tratamiento térmico isotérmico para una aleación IC 1050. Y bueno, supongamos que nosotros queremos obtener una dureza de 23 Rockwell C.
Entonces, ¿qué es lo que haríamos primero? Pues primero tendríamos que austenitizar nuestro acero, lo tendríamos que llevar por arriba de la línea A3. Aquí es A3 porque estamos hablando de un hipoutectoide. Entonces, por ejemplo, lo podríamos llevar, no sé, bueno, para que sea más claro, hasta 900 grados centígrados, ya estamos por arriba de A3. Después, templar o enfriar súbitamente, más o menos a unos 600 grados centígrados y mantener constante. Aproximadamente al segundo uno vamos a empezar a tener transformación de austenita en perlita. Siempre va a haber ferrita alfa, como les comentaba aquí. Más o menos a la mitad de la curva ya tenemos el 50% de austenita se transformó en ferrita y más o menos a los 10 segundos ya hemos completado la transformación. O sea, toda la austenita se ha transformado en ferrita y en perlita. Entonces aquí ya no importa, les comento cómo enfriamos, porque ya no hay austenita que se pueda transformar. Y entonces eso nos va a dar una dureza Rockwell C aproximada de 23. Ahora bien, eh, no nada más podemos tener, por ejemplo, ferrita y perlita. Podríamos también tener una microestructura combinada de perlita y ferlita. Por ejemplo, vamos a ver cómo sería eso. Nuevamente, austenitizar aproximadamente a 900 grados centígrados, mantener por un determinado tiempo, dependiendo de la geometría, el espesor o el volumen de la pieza, enfriar súbitamente, a lo mejor a 600 grados. Cuando lleguemos a 5 segundos, sabemos que aproximadamente se ha transformado el 50% de la austenita en perlita y todavía nos queda un 50% aproximado de austenita que no se ha transformado. Aquí podríamos nuevamente enfriamos súbitamente, pero no vamos a empezar de este punto. Es como si lo viéramos nuevamente, no es que regresemos en el tiempo, pero hay que recordar que lo que vamos a transformar es la austenita que todavía queda. Entonces es como iniciar nuevamente aquí. Lo podemos dejar a 400 grados, mantenemos nuevamente y aproximadamente a los 5 segundos, la austenita que estaba todavía pendiente por ser transformada empieza a transformarse. Cuando llegamos aquí, hemos transformado el 50% de la austenita restante. O sea, eso quiere decir que tenemos 50% de perlita, 25% de austenita y 25% de vainita, porque era el 50% del 50 restante. Entonces, si llegamos ya hasta casi los 100 segundos, entonces podríamos decir que tenemos ferrita, siempre vamos a tener ferrita alfa, tenemos 50% de perlita y 50% de vainita. Entonces tenemos un acero perlítico vainítico y tiene una resistencia, pues aproximadamente 39 Rockwell C. Pero claro que esa resistencia o esa dureza, perdón, también la podemos obtener directamente con un acero vainítico. ¿Qué depende si buscamos perlita o vainita o solo vainita? Pues va a depender de las propiedades, no solo mecánicas, sino tal vez de otras propiedades que requerimos. Y si este acero va a trabajar a fatiga, va a trabajar a tensión, va a trabajar a compresión, etcétera, ¿no? Va a trabajar a impacto, o sea, depende de la aplicación, es la microestructura que vamos a buscar. Y en el caso del tratamiento térmico isotérmico para el IC 10-110, pues aquí sí ya no vamos a hacer el ejemplo, pero pues estamos hablando que es algo muy similar. Y como les comentaba, cada acero IC pues va a tener su diagrama correspondiente, ¿no? Entonces, de esta manera, pues ya hemos nosotros eh, pues aprendido de manera básica, porque digo, esto se requiere más tiempo precisamente para entenderlo con mayor profundidad y realmente analizar bien todos estos procesos, pero digamos que para fines prácticos de este webinar, ustedes van a salir, bueno, van a terminar este webinar logrando hacer tratamientos térmicos, ¿no? Ahora bien, vamos a ver un caso práctico de un tratamiento térmico isotérmico. Dice, se necesita un tratamiento térmico para producir una microestructura uniforme y una dureza Rockwell C de 23 en un eje de acero 1050. Ahora bien, aquí coloco yo el diagrama que habíamos visto para los tratamientos térmicos convencionales y el diagrama de un tratamiento térmico isotérmico. ¿Por qué? ¿Por qué coloco los dos?
porque es muy posible que un caso de diseño de tratamientos térmicos se pueda abordar por diferentes metodologías. O sea, no necesariamente un tratamiento térmico convencional como un normalizado, un recocido, pero tampoco necesariamente como un tratamiento térmico isotérmico. ¿Por qué hay que analizar si podemos aplicar uno u otro? Muy bien. Lo primero, pues son los requerimientos, si lo vemos desde un punto industrial, pues son los requerimientos del cliente, ¿no? ¿Cuál va a ser la aplicación de esta parte tratada térmicamente? ¿Cuáles son las propiedades mecánicas que me están requiriendo? Y otro punto importante, ¿cuál es el costo de realizar uno u otro tratamiento térmico? Obviamente, realizar un tratamiento térmico convencional, pues es mucho más barato, se requiere una infraestructura muy básica, mientras que realizar un tratamiento térmico isotérmico es más costoso en cuestiones de infraestructura y por lo tanto, pues todo eso va a repercutir en el precio, ¿no? Pero también repercute en la calidad. Ahora, si estamos hablando que lo que nos está requiriendo nuestro cliente es una dureza que no podemos lograr con un tratamiento térmico convencional, pues ni hablar, ¿no? Tendremos que hacer un tratamiento isotérmico o el último que vamos a ver, que es un tratamiento de temple y revenido, pero ahorita no quiero entrar en detalles en ese tipo de tratamiento. Entonces, eh, si es un tratamiento térmico isotérmico, pues ni modo, lo tendremos que hacer, ¿no? Si la dureza no la podemos alcanzar con uno convencional. Ahora bien, también si la podemos alcanzar la dureza o la resistencia con uno convencional, pero resulta que la parte que vamos a entregarle al cliente es un componente crítico para una aplicación muy especializada como, no sé, automotriz, aeroespacial, aeronáutica, etcétera, pues entonces tal vez sí es un poco riesgoso usar un tratamiento térmico convencional, porque como les comentaba, desde el exterior hasta el núcleo tenemos una variedad muy grande de diferentes microestructuras y no tenemos un control adecuado de las microestructuras. Entonces, al ser un componente muy especializado, pues no sabemos realmente cómo se vaya a comportar en la realidad, ¿no? Mientras que cuando hacemos un tratamiento térmico isotérmico eh, y tenemos control de la microestructura, es más fácil que nosotros podamos predecir el comportamiento en servicio, ¿no? Y sobre todo si es un componente, como les comento, muy especializado, crítico y que está en juego, pues, tanto dinero como vidas humanas. Ahora, si es un componente que no tiene o sea, sí puede ser una aplicación estructural, pero no es un componente muy especializado ni, ni, y en caso de que fallara, pues no pasa nada, o sea, no va a haber pérdidas económicas, no va a haber pérdidas humanas, o sea, realmente no pasa mucho y simplemente se sustituye la pieza y ya, pues entonces podemos optar por un tratamiento térmico convencional. Ahora bien, analicemos este ejercicio y seleccionemos cuál de los dos tratamientos térmicos, si convencionales o isotérmicos, podemos aplicar. Ahora dice que se requiere producir una microestructura uniforme. Bueno, ya de entrada el ejercicio nos dice que una microestructura uniforme. Y eso pues solamente lo vamos a poder conseguir con un tratamiento térmico isotérmico. Ahora bien, si el ejercicio no nos pidiera una microestructura uniforme, pues tendríamos que revisar primero si la dureza en Rockwell CX 23 la podemos alcanzar con un normalizado recocido. Buscando en tablas que hay en la literatura de conversiones, sabemos que más o menos 23 Rockwell C equivale a 114 KSI. Entonces, podemos ver aquí que en el eje Y dice esfuerzo, excedencia y resistencia mecánica a la tensión en KSI. Entonces, identificamos que es un 1050, queda aquí a la mitad por el porcentaje de carbono, trazamos una línea paralela al eje Y corta en este punto. Entonces, aquí, pues les digo, la escala está de 20 en 20 en KSI y no está indicada por cada KSI. Entonces, es más o menos como una aproximación. Entonces, según lo que yo puedo observar, pues no creo que estemos a los 114 KSI. Estamos por debajo de los 114 KSI. Entonces, mediante un tratamiento térmico convencional de recocido,
definitivamente no podemos alcanzar esa resistencia. Y con un normalizado, casi podemos alcanzar esa dureza. Sin embargo, no la alcanzamos. Entonces, por lo tanto, pues aquí no podemos aplicar un tratamiento térmico convencional como un normalizado, porque no nos va a permitir alcanzar la dureza o la resistencia mecánica que nosotros requerimos para resolver este ejercicio de diseño. Entonces, aquí sí podemos ver en este diagrama que aquí hay una dureza Rockwell C de 23 y de hecho es incluso pues de las menores que podemos alcanzar con este tratamiento térmico isotérmico. Aquí podemos llegar hasta durezas de 62 Rockwell C. Ahora bien, ¿cuál sería el procedimiento entonces? Austenitizar, por ejemplo, a 900 grados, después enfriar súbitamente a 600 y mantener ahí hasta aproximadamente 100 segundos, o bueno, 50 segundos para reducir el costo de consumo energético, ¿no? Por el tiempo de tratamiento térmico. Y después enfriar lentamente. Y obtendríamos ferrita más perlita y obtendríamos una dureza aproximada de 23 Rockwell C. Entonces, bien, ya con esto, tenemos dos metodologías que son los convencionales y los isotérmicos, y los dos nos sirven para diseñar tratamientos térmicos y para abordar un problema de diseño, pues ya tenemos dos herramientas, ¿no? Las cuales podemos utilizar una u otra para seleccionar un tratamiento térmico dependiendo de la aplicación, de las propiedades mecánicas y del costo. Bien, ahora nada más como para resumir, el ejercicio anterior, pues dice que es posible obtener la dureza requerida de varias formas. La forma más sencilla es realizar un revenido normalizado para obtener la dureza correcta, pero bueno, ya vimos que en el normalizado estamos como que al límite inferior, ¿no? De la dureza que se requiere. Por lo tanto, no es muy recomendado. Luego dice un mejor procedimiento sería utilizar un isotérmico, donde obtenemos una dureza de Rockwell C de 23. Transformamos la austenita en una mezcla de ferrita y perlita en 600 grados, como lo mencionamos. El procedimiento es austenitizar a 770 más 30 a 55, más o menos 825. Yo les había dicho 900 por una hora y obtener 100% de austenita. Templar a 600 y mantenerlo ahí por al menos 10 segundos. Aproximadamente al segundo 1.05 empezará a precipitar la ferrita primaria. Después de 1.5 segundos empieza a crecer la perlita y en aproximadamente 10 segundos toda la austenita se ha transformado en ferrita y perlita. Bien, esto nada más era para recapitular el ejercicio anterior. Ahora bien, aquí hay otro ejercicio de tratamiento térmico, de diseño de tratamiento térmico, y nuevamente tenemos los dos, el convencional y el isotérmico. Aquí ya no me voy a detener tanto tiempo. Si se dan cuenta, nos piden una dureza Rockwell C de 62. Bueno, aquí ya tendríamos que ver el porcentaje de carbono, sigue siendo el mismo. O sea, ya ni siquiera buscarle, sabemos que aquí lo máximo que vamos a llegar es a 114 KSI, que corresponde a 23 Rockwell C. Por lo tanto, 62 pues queda definitivamente fuera del alcance de un convencional, ¿no? Entonces, en el caso del isotérmico, pues lo que hay que hacer es austenitizar nuevamente a 900 y después de que se mantiene por un determinado tiempo, dependiendo de la geometría, el volumen o el espesor, enfriamos súbitamente. Aquí, el enfriamiento sería súbito más o menos hasta 200 grados. No es necesario llegar hasta temperatura ambiente, sino podemos dejarlo aproximadamente en 200 grados o 150. ¿Por qué no llegar a temperatura ambiente? Porque el gradiente de temperatura es mayor de los 900 a temperatura ambiente, entonces podemos tener agrietamiento superficial por ese, por ese choque térmico, por decirlo así. Entonces, si nosotros enfriamos hasta 200 grados o 150, pues reducimos ese efecto adverso, ¿no? En nuestro material. Entonces, templamos rápidamente a unos 200, 150 grados y obtenemos la dureza requerida, que es de 62 Rockwell C. Y en este caso vamos a tener un acero martensítico, o sea, toda la austenita, bueno, vamos a tener ferrita primaria y vamos a tener el resto de la microestructura martensita, casi un 100% de martensita. Entonces, en este caso, para alcanzar esta dureza necesitamos un acero martensítico. Bien, ahora vamos a ver el último
tipo de tratamiento térmico. Es un tratamiento térmico de templado y revenido. Ahora, ya vimos los convencionales, ya vimos los isotérmicos y a simple vista, este tratamiento térmico de templado y revenido parecería que pudiera entrar dentro de los tratamientos térmicos convencionales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos que hacer un proceso de austenitización por arriba de la temperatura A3 o ACM, dependiendo de si es un hipoeutectoide o hipereutectoide, y después enfriar súbitamente. Entonces, si se dan cuenta, no necesitamos enfriar a cierta temperatura y mantener por un tiempo, como un isotérmico. Y sin embargo, es muy sencillo como un tratamiento convencional. Sin embargo, cuando hacemos el proceso de austenitización y enfriamos súbitamente eh, hasta una temperatura de 200, 150 grados, que ese es un temple, pues estaríamos dentro de también de un isotérmico, ¿no? Como el que acabamos de hacer. O sea, austenitizar a 900 y enfriar a 200, viene siendo un tratamiento isotérmico, pero también viene siendo un tratamiento de temple. Ahora bien, el tratamiento de temple siempre va a ir acompañado de un revenido, de que un revenido nos va a ayudar a relevar esfuerzos internos que se hacen por ese enfriamiento tan súbito y obtenemos martensita. Además de que la martensita sí es muy dura, pero tenemos un acero muy frágil, ¿no? Que pues pudiera tener muchas concentraciones de esfuerzos y una vez al estar en servicio, pues pudiera nuclearse grietas, propagarse y fallar catastróficamente. Entonces después se aplica un revenido precisamente eh, para contrarrestar esos efectos negativos, ¿no? Ahora, aquí tenemos un diagrama para el caso del temple y revenido, y este también lo pueden encontrar en handbooks de tratamientos térmicos o libros de tratamientos térmicos. Aquí me faltó poner pero este también corresponde a un tratamiento, a un acero IC 1050. Entonces, en el eje X vemos la temperatura de revenido, tempering de revenido, y en el eje Y del lado izquierdo vemos la resistencia a la tensión en KSI, la dureza en Brine, y en el eje Y del lado derecho vemos el porcentaje de elongación y el porcentaje de reducción de área. Ahora, aquí podemos ver que una vez que realizamos el proceso de austenitizado y templamos desde los 900, enfriamos súbitamente y templamos a 200, 150 grados y obtenemos martensita y una dureza Rockwell C aproximadamente en el 1050 no, perdón, en el 1050 de 62 Rockwell C, tenemos que hacer un proceso de revenido. ¿Qué quiere decir esto? Que nuevamente tenemos que calentar nuestro material, pero ya no lo vamos a llevar a la temperatura de austenitización, lo vamos a llevar a una temperatura que se conoce como temperatura de revenido. Y dependiendo de esta temperatura que nosotros, seleccionemos, que puede ir desde más o menos, bueno, aquí indica desde los 200, pero no, o sea, pero podemos ver las curvas que no empiezan en los 200, más o menos, no sé, desde los 250 hasta los 650. Entonces, dependiendo de esa temperatura que nosotros seleccionemos del revenido, es como vamos a ir nosotros manipulando o controlando las propiedades mecánicas. Obviamente, eh, mientras, mientras mayor es la temperatura, menor es nuestra resistencia a la sedencia, menor es nuestra dureza y menor es nuestra resistencia a la tensión. Pero mientras más suave se va volviendo el material, por decirlo así, pues va aumentando su porcentaje de elongación y va aumentando su porcentaje de reducción de área. Entonces, pues, ¿qué temperatura vamos a escoger? Pues depende de las especificaciones que nuestro cliente nos esté requiriendo, ¿no? Para la pieza que le tenemos que entregar tratada térmicamente. Entonces, durante el revenido se va a formar una mezcla íntima de ferrita y cementita, que procede de la martensita que se obtuvo de la transformación de la austenita. Ahora bien, para recapitular, ¿qué es lo que vamos a poder nosotros controlar mediante estos diagramas? La resistencia mecánica, la dureza, límite de cedencia y porcentaje de formación y bueno, la reducción de área. Ahora bien,
Vamos a hacer un ejercicio y sí, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, lo voy a poner aquí. Ok. Sí, vamos a hacer un ejercicio. Dice, de un tratamiento de templado y revenido. Dice, una flecha giratoria que transmite la energía de un motor eléctrico está fabricado de un acero 1050. Su límite elástico debe ser por lo menos de 145,000 PSI, pero también debe tener un mínimo de 15% de elongación, a fin de que sea dúctil. Diseña un tratamiento térmico para producir este componente. Entonces, nuevamente, podríamos utilizar un tratamiento térmico convencional como un tratamiento térmico isotérmico o un tratamiento de temple y revenido. Ahora bien, ¿cuál vamos a utilizar? Depende las propiedades mecánicas, o sea, si las podemos alcanzar con un normalizado o tiene que ser un isotérmico, y definitivamente con un temple y revenido sí se pueden alcanzar. Ahora, bien, ¿de qué depende? Igual de lo mismo, ¿no? De la aplicación. Si es un componente muy especializado y está en juego la parte económica y la parte de vidas humanas, o es un componente que si falla no pasa nada, simplemente se cambia la pieza y ya. Y del costo, ¿no? También del costo del proceso, ¿no? Del proceso de tratamiento térmico. Entonces, hay que recordar bien estos requerimientos de calidad o especificaciones que nos pide el cliente para hacer el tratamiento térmico. Entonces, en este caso, pues vamos a tener que, si vemos esta gráfica, pues definitivamente vamos a tener que utilizar un proceso de temple y revenido. Entonces, bien, hay que recordar que al menos debe tener 145,000 PSI, o sea, puede tener más límite elástico, pero no puede tener menos de 145,000 PSI. Hay que recordar bien ese dato. Y también nos dice que al menos debe tener un 15% de elongación, o sea, puede tener más, pero no puede tener menos. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver cómo lo resolveríamos. Bueno, entonces vamos a empezar primero con los 145,000 PSI. Entonces, de resistencia a la sedencia. Entonces vamos a identificar en qué temperatura nosotros podemos obtener después de un templado y qué temperatura de revenido nos podría dar una resistencia a la sedencia mínima de 145,000 PSI o 145 KSI. Entonces, si vemos aquí, pues más o menos, digamos que en este punto, vamos a irnos hasta 150 para estar seguros, pero más o menos en este punto vamos a tener los 150 o 145 KSI y sería este punto. Entonces trazamos una recta hacia abajo que corte con el otro parámetro que nos están pidiendo, que es el porcentaje de elongación. Entonces, esta recta paralela al eje Y corta tanto con la resistencia, con la curva de resistencia a la sedencia, como el porcentaje de elongación. Pues ya tenemos la primera. Ahora vamos a la segunda. Nos pide que al menos un 15% de elongación. Entonces vamos aquí, sería a la mitad más o menos, y corta en este punto. Entonces, sabemos que aquí al menos tenemos un 15% de elongación. Ahora trazamos nuevamente una línea recta paralela al eje Y, pero ahora vamos a cortar con la resistencia a la sedencia. Entonces, trazamos esta línea recta y cortamos en este punto. Entonces, ya sabemos qué temperaturas cumplen con ambas condiciones que nos están requiriendo el cliente, ¿no? Entonces, sabemos que de elongación debe tener al menos 15%. Entonces, por eso pongo una flechita que va hacia el lado derecho. ¿Por qué? O sea, quiere decir que para cumplir con la elongación no podemos tener una temperatura menor a 400 grados, más o menos, bueno, 420 más o menos, menor a 420 grados. No podríamos trabajar hacia el lado izquierdo. Y nos dice que al menos debe tener una resistencia a la sedencia de 145 KSI. Por lo tanto, no podríamos trabajar con una temperatura mayor a 450, porque comienza a reducirse la resistencia a la sedencia. Entonces, tendríamos que trabajar hacia la izquierda. Ahora, para finalizar, entonces tendríamos que escoger una temperatura más o menos intermedia, que cumpla con ambas condiciones, que no esté ni muy cercana del límite inferior ni muy cercana del límite superior de la temperatura. Entonces podemos considerar una temperatura de revenido de 440. Ahora bien, para finalizar,
pues sabemos que el recocido normalizado no pueden alcanzar el límite elástico y austenitizar por encima de la temperatura A3 primero, después templar rápidamente, no necesariamente a temperatura ambiente, puede ser a 200 grados o 150, vamos a obtener martensita, y después vamos a efectuar un revenido aproximadamente a 440 grados centígrados, donde vamos a obtener, como les había mencionado, una mezcla de ferrita y cementita, y pues y vamos a cumplir con la resistencia a la cedencia y el límite a la cedencia requerido. Y bueno, ya por último, también así de manera breve, también podemos controlar, al igual que un tratamiento isotérmico, podemos controlar la velocidad de enfriamiento con diferentes medios. Existen ya diferentes medios que se usan muy comúnmente, como es el aceite sin agitar, aceite agitado, agua sin agitar, agua agitada, salmuera sin agitar, salmuera agitada. Todos tienen una velocidad de enfriamiento diferente. En este caso va de la menor a la mayor, o sea, de 18 grados centígrados por segundo hasta 230. Y tenemos estos diagramas de transformación de enfriamiento continuo. Si se dan cuenta, igual, nuevamente, este es para un acero 1080, tenemos que austenitizar. Si se dan cuenta, como es un acero ICE 1080, pues su temperatura ACM, porque es un hipereutectoide, está muy cerca del punto eutectoide, entonces por eso estamos así como en los 720, 730, ¿no? La temperatura de austenitización. Y después enfriamos, pero aquí cambiamos el medio de enfriamiento. Dependiendo del medio de enfriamiento, vamos a tener una velocidad de enfriamiento diferente. Entonces, con velocidades de enfriamiento mayores desde 140 hacia arriba, vamos a obtener martensita. De 40 a 140, vamos a obtener perlita más martensita. Y depende en qué extremo nos encontremos, pues vamos a tener más de uno más de otro. Para obtener perlita fina, tiene que ser una velocidad desde 5 hasta 40. Y velocidades menores a 5 grados centígrados por segundo, vamos a obtener perlita gruesa. Entonces, esta sería otra manera de obtener microestructuras específicas que nos permitan tener propiedades mecánicas específicas para las aplicaciones que se requieran. Ahora bien, esto pues les queda a ustedes como de tarea, por decir así, que es la misma actividad que vimos al inicio de la presentación, solamente que ahora con todas las herramientas que vimos, yo estoy casi seguro que lo pueden completar con éxito al 100% o en su defecto, al menos tener una idea de cuál es el camino que deben de seguir para obtener estas propiedades mecánicas, ¿no? Los requisitos que les pide el cliente de un diseño de tratamientos térmicos. Y bueno, por mi parte sería todo y continuamos con la doctora Adriana con la parte de caso de estudio de tratamientos térmicos. Buenos días, muchas gracias, Jan. Bueno, eh, vamos a ver un caso de estudio de tratamientos térmicos. El caso de estudio es de unos experimentos que se publicaron hace un año. Se trata de la mejora del yield strength o de la resistencia a la cedencia, de la aleación AL6063 o AL6063 por la aplicación de una novedosa combinación de trabajo en frío y tratamiento térmico. En este trabajo se propuso una combinación de tratamientos térmicos y trabajo en frío en esta aleación al 6063 y esta aleación se utiliza en la industria automotriz y aeronáutica, pero también se pretende utilizar para manufacturar moldes para inyección de plásticos debido a que presenta una excelente soldabilidad. Uno de los propósitos de este trabajo fue estudiar el mejoramiento de propiedades en este material como una alternativa al bajo costo, así como encontrar metodologías que también son de bajo costo para mejorar sus propiedades mecánicas con un efecto despreciable en la ductibilidad de esta aleación, lo cual es importante debido a que se presenta fatiga térmica y mecánica en moldes y herramientales. Pero bueno, ¿cuál fue la hipótesis alternativa? Esta fue, ¿es posible controlar la resistencia mecánica
de una aleación de aluminio 6XXX mediante la activación de varios sistemas de deslizamiento durante la propagación de las bandas de Luders, que generan una distribución de dislocación aproximadamente uniforme en la muestra. Pero primero, ¿qué son las bandas de Luders? Estas bandas estas bandas se presentan en materiales con dislocaciones que se forman al deformar el material y en general se presentan algunas aleaciones de hierro, pero para aleaciones de aluminio se presenta en este caso de la aleación al 6063 y esto debido a que esta aleación contiene magnesio. Desde los 70, desde 1970, se trabaja para evitar el fenómeno de las bandas de Luders en esta aleación, ya que es común que esa aleación falle debido a las concentraciones de esfuerzos. Pero bueno, ¿por qué no usar este fenómeno para mejorar características en un material? Así que en este trabajo se utiliza que se presente este fenómeno para ayudar al aumento de la resistencia, combinando trabajo en frío, la aparición de estas bandas y un tratamiento térmico posterior para liberar los esfuerzos. Pero bueno, antes de ver los resultados, debemos de recordar un poco acerca de la nomenclatura de las aleaciones de aluminio. Para empezar, las aleaciones de aluminio se nombran de acuerdo con la nomenclatura de la Aluminium Association. Los dígitos van del 1000 al 9000, aunque los más comunes son de las series 1000 a las 7000. El primer dígito señala la serie o grupo de la aleación y el principal elemento aleante. Por ejemplo, para la serie 6000, el principal elemento aleante es el silicio. El segundo término indica el control de impurezas. Por ejemplo, en este caso de la AL 6063, el 0 indica que no hubo un control de impurezas durante el procesamiento del material. Bueno, y los dos últimos dígitos indican el porcentaje mínimo de aluminio. Hay que recordar que en este caso las aleaciones de aluminio presentan un contenido mínimo de 99%. Así que en el caso de la aleación AL 6063, el 63 nos indica que el contenido de aluminio en la aleación es 99.63%. También hay que recordar que existen diferentes tipos de tratamientos térmicos. Aquí los tenemos. Van desde el T1 hasta el T10. ¿Qué es el T1? Es el enfriado y envejecido naturalmente. El T2 es el recocido solo productos fundidos. El T3 es el tratamiento en solución y luego trabajado en frío. El T4 es el tratamiento en solución y envejecido naturalmente. El T5 es el envejecido artificial. El T6 es el tratamiento en solución y envejecido artificialmente. El T7 es el tratamiento en solución y estabilizado. El T8 es el tratamiento en solución, trabajado en frío y envejecido artificialmente. El T9 es el tratamiento en solución, envejecido artificialmente y trabajado en frío. Y finalmente el T10 es el enfriado, envejecido artificialmente y trabajado en frío. Bueno, ahora sí, ¿cuál fue la metodología empleada en este trabajo? Se utilizó, como ya lo mencioné, una aleación comercial de aluminio AL 6063 T5 extruida. Cuando se compró tenía 18 milímetros de espesor. Bueno, primero se comprobó que su composición química correspondiera con la esperada para una muestra con esta nomenclatura. Después se caracterizaron sus propiedades mecánicas, las cuales fueron 158 megapascales para la resistencia a la cedencia y 191 megapascales para la resistencia a la tracción. Posteriormente, se prepararon las muestras según la norma ASTM E8 para estándares de muestras de tensión. Se prepararon 3 muestras para cada condición. Todas las muestras fueron sometidas
a un tratamiento térmico de solubilizado a 520 grados centígrados, esto durante 1 hora, y después se enfriaron rápidamente en agua hasta temperatura ambiente. Después de este tratamiento, 3 muestras fueron sujetas a prueba de tensión a una velocidad de 2 milímetros sobre minuto. Aquí viene solución, está en amarillo, es esta línea, no sé si alcanzan a verla. Es la muestra después del tratamiento de solubilizado. Bueno, de acuerdo a esta curva obtenida de este ensayo de tensión, y también después de obtener la curva del ensayo de tensión de una muestra sin modificar, se escogieron 3 diferentes porcentajes para realizar el trabajo en frío de las demás muestras con tratamiento térmico. Los porcentajes que se seleccionaron fueron 25%, 50% y 75%. Y estos se combinaron con diferentes temperaturas de envejecido: 150 grados, 175 grados y 200 grados. Así se buscó una óptima combinación de trabajo en frío y tratamiento térmico para esta aleación, y se procedió a hacerles ensayos de tensión a todas. Y las curvas que se obtuvieron, aquí las podemos observar, se mostró que el mejor desempeño para una muestra fue la muestra deformada a 75% con un tratamiento térmico de 175 grados. Bueno, en general estos fueron los resultados, o sea que sí pudimos utilizar este fenómeno para mejorar las propiedades mecánicas en esta aleación. Bueno, después de esto, las muestras ya tratadas térmicamente y trabajadas en frío y luego tratadas térmicamente de nuevo, se llevaron a observar a una FM. ¿Qué podemos ver en esta FM? Que es el microscopio de fuerza atómica. Pues a nivel microestructural podemos observar la topografía. Para la topografía pues podemos observar la rugosidad, el tamaño del grano, la forma que tiene nuestro ejemplar, nuestra muestra en la superficie. Bueno, por ejemplo, aquí se observó que en la muestra sin modificaciones se obtuvo una rugosidad de 100 nanómetros, al igual que la muestra solubilizada. Pero cuando ya se fueron trabajadas en frío y luego tratadas térmicamente, la muestra que fue trabajada al 25% y tratada a 200 grados centígrados, se observó una rugosidad de 250 nanómetros. Y en la muestra trabajada en frío al 50% y sometida a un tratamiento térmico de 200 grados centígrados, se observó una rugosidad de 350 grados. Pero ¿por qué hubo un cambio de rugosidad? Esto se le atribuye al efecto de las dislocaciones ocasionadas por la deformación que hubo. Estas dislocaciones ocasionan la aparición de las bandas de Luders, que se pueden observar como cambios en la rugosidad de nuestro material. Bueno, sin embargo, ya a nivel, seguido a nivel micro hacia nivel macro, hay alternativas para la FM o el microscopio de fuerza atómica. Esto para medir rugosidades, tanto como les decía, a nivel micro como a nivel macroescala. Un ejemplo son los microscopios ópticos que cuentan con la función de perfilometría y análisis de imágenes en 3D. Esto sirve en la industria para el control de calidad o para ver fallas rápidamente antes de llevar las piezas a un laboratorio. Aquí tenemos un ejemplo de esa clase de microscopios. Este es un Keyens del modelo 970. Son algunas imágenes que se obtienen con este tipo de microscopio y se pueden hacer varios análisis. Bueno, la microscopía 3D nos ayuda a realizar observaciones en piezas o en partes sin necesidad de desmontarlas o de hacer pruebas destructivas, porque muchas veces para observar en un microscopio
tenemos un límite en Z del microscopio, y si nuestra pieza es muy grande, entonces tendremos que ir y cortarla para poder observar bajo el microscopio. Pero hay microscopios 3D que se pueden desmontar y para observar en el sitio las superficies de nuestros materiales. Estos también se pueden usar en las líneas de producción, ya que ayuda a verificar si hay rayado, y también nos ayuda a observar desgaste de piezas que se encuentran en operación sin necesidad de estarlas desmontando. Bueno, en esta otra diapositiva mostramos un perfil de topografía. Esta es una muestra que fue recubierta por electrodeposición con un recubrimiento base carbono. Aquí se muestra un perfil de rugosidad que está a mayor tamaño que el de la FM, pero guardando nuestra escala micrométrica. Entonces esto es muy importante, y como les comentaba, no hay necesidad de trasladar la pieza hasta el laboratorio para poder observarla de esta manera. Bueno, finalmente, ya es pues como un comercial. Aquí en la sede del proyecto de moldes, troqueles y herramientales tenemos algunos servicios por parte de la línea de recubrimientos avanzados y de tratamientos térmicos, como lo son el diseño de tratamientos térmicos, como nos explicó el doctor Mayén hace unos momentos, el control estadístico del proceso de tratamientos térmicos. También tenemos la posibilidad de capacitación en diseño de tratamientos térmicos y en el control estadístico del proceso. También contamos con la microscopía óptica 3D para metalografía y perfilometría, así como tratamientos termoquímicos. Y también contamos con recubrimientos multifuncionales por CVD y electrodepósitos. En otras sedes contamos con recubrimientos por PVD, HBOF y por plasma. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Nos despedimos el doctor Jan Mayen Chávez y su servidora Adriana del Carmen Gallegos Melgar, y cualquier duda o comentario está ahorita a continuación la sesión de preguntas y respuestas, y también pueden escribirnos directamente a nuestros correos electrónicos personales. Muchas gracias.